¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada me presento, a él lo conocéis seguro. Soy Marcos López, periodista del periódico y de la sección de deportes, coautor del libro Una vida plena con Ramón Besa del diario El País y Lu Martín, mi compañero. Y siento una sensación especial porque hemos acompañado los tres a Juan Carlos a todos sitios, a Barcelona, a Madrid, a Pamplona, a Oviedo, a Vic, a La Masía, a todos sitios, pero nunca tenía la sensación de jugar en casa. Y estoy bastante nervioso. Y vamos a intentar a ver cómo lo gestionamos, porque supongo que tú estarías nervioso el día que jugaste con 18 años en el Sadar, o igual no. No recuerdo. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos. Pues no recuerdo si ¿No? estaba nervioso, ¿no? Hombre, la adrenalina seguro que estaba ahí, esas mariposas, ¿no?, que se suele decir en el estómago, me han acompañado, no solamente ese primer partido, ¿no?, debutando allí contra el FC Barcelona y delante de mi gente, sino el resto de mi carrera. Y además creo que eso es lo que le da sentido, ¿no? Un poco es lo que me va ocurriendo cuando tengo algo especial en esta última fase de mi vida, ¿no? Y me gusta porque me recuerda a esos días de partido, tanto en mi época de jugador como en mi época de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, como hoy es un día importante. Bueno, el día importante fue el día que él nos convoca a nosotros de manera individual. Este no es un acto ni para hablar del libro, ni tampoco para hablar de la enfermedad. Es un acto para charlar con Juan Carlos, para escuchar a Juan Carlos, porque cuando te acercas a él, y ese es un privilegio y un regalo que nos ha dado él a Ramón, a Lu y a mí, descubres otra vida. No sé, tienes la sensación de, y eso se lo he dicho muchas veces, que es muy adictivo. Es muy adictivo. Y Ramón siempre dice que hay dos tipos de personas en la vida, que son las que transmiten buen rollo, entusiasmo, energía, cosas positivas, y las que son tóxicas. Y desde el primer día que coincidimos con Juan Carlos fue algo espectacular. Creo que hemos hecho algo que para nosotros es muy importante, que es conocerte a ti, conocer a tu familia. Ahí está María, ahí está la otra María, por ahí está Aitor. Jesús no puede venir porque está trabajando, no puede venir Orcoyen. Para los que no lo conozcáis, Orcoyen es el pueblo donde nació Juan Carlos, es el pueblo donde nació María, es el pueblo donde se conocieron ellos cuando tenían 12 años, y yo siempre digo que es la patria de los Unzué, Lorza, Laviano y compañía, ¿no? Pues sí, es las raíces, ¿no? Las raíces que uno, a pesar de vivir muchos años, ahora ya más de la mitad fuera de mi tierra y de mi pueblo, y alejado de la familia, de tus amigos. Yo recuerdo que mi padre, una de las cosas que me decía es que no olvidase nunca mis inicios, mis raíces, de donde veníamos, y eso ha sido siempre una buena propuesta, y siempre lo he tenido en la cabeza, ¿no? Eres muy terco, ¿no? Bueno, como buen navarro, cabezota, ¿no? Solemos decir que somos perseverantes, que somos cabezotas. Cuando se me ha apetecido algo, cuando obviamente he querido hacer algo en esta vida, como solemos decir aquí, me he tirado a la piscina, ¿no? Y eso a día de hoy os tengo que reconocer que me da mucha tranquilidad porque es tener esta sensación de echar la vista atrás y de encontrar por lo menos lo intenté. Y creo que eso me da mucha más tranquilidad que si mirase atrás y encontrase, pues, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿no? Yo, como titula el libro, que hemos escrito juntos, tengo la sensación de que es una vida plena la que yo he tenido, pero no hasta el día del diagnóstico. Lo suelo repetir más de una vez, tú me lo has escuchado, Marcos, hasta el día de hoy. Porque yo digo que las sensaciones, las emociones, situaciones que yo estoy viviendo desde el día que hice público mi diagnóstico, de otra manera seguramente que no las hubiese vivido. Entonces me habría perdido todo esto también. Entonces, a día de hoy sigo sintiendo que mi vida es plena porque le doy sentido, me siento útil,
de una forma muy diferente a como le había hecho pues, prácticamente 35 o 40 años a través del fútbol. Muy diferente, pero muy satisfactoria, ¿no? Y ahora mi objetivo de vida es, como sabéis, visibilizar la ELA, informaros de qué consecuencias tiene, en qué situación están la mayoría de nuestros compañeros o de mis compañeros de enfermedad en nuestro país y, en cierta manera, bueno, plantar, vamos a decir, la raíz, plantar las bases para que podáis estar concienciados, para que podáis estar informados y, en un momento dado, incluso, que si os pedimos ayuda, que lo estamos haciendo muchas veces, porque hay muchas necesidades económicas, desgraciadamente, en esta enfermedad, pues podéis echarnos una mano, ¿no? En el fondo estamos aquí para eso. Así es. No estamos para nada más ni nada menos, para intentar encontrar recursos, para intentar encontrar una visibilidad, para intentar encontrar una ventana donde la gente descubra que hay una enfermedad que, como siempre dices tú y siempre dice Ramón y Lu, no es minoritaria, es una enfermedad ni más ni menos. Así es. Sois 4.000, a esos 4.000 hay que añadir todo el impacto familiar que eso genera, a ese impacto familiar que genera las necesidades económicas que te provoca esa enfermedad, y tú, sin quererlo, porque no creo que la hayas querido, pero sin quererlo te has convertido en el líder. Bueno, algunos compañeros de enfermedad, y tengo que reconoceros que me gusta, me llaman Mister, ¿no? Y bueno, pues al final es tener la sensación un poco de que sigues haciendo, organizando un poco, transmitiendo un poco tu idea, ¿no? Eso me ha gustado siempre, como vais a poder comprobar hoy también, ¿no? Nuevamente no he tenido problemas de hablar y de transmitir lo que sentía en ninguna fase de mi vida, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? ¿Y qué hace el Míster ahora? Pues el Míster lo que trata es, como decíamos antes, de informar, de que a la gente no le ocurra lo que a mí me había ocurrido. Y es que en el momento de ser diagnosticado con ELA, para mí la ELA era una desconocida. Entonces yo creo que ya es suficiente o tiene suficiente estrés que te digan el día de diagnóstico que tienes una enfermedad incurable, que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, para que además no sepamos absolutamente nada de ella y lo que nos genere es una incertidumbre mayor. Entonces, yo tuve claro desde el primer momento que, como quería que a nadie le ocurriese lo que me había ocurrido a mí, pensé que iba a tener un altavoz un poquito mayor que cualquier otro compañero para explicar y para informar a la gente, ¿no? No para preocupar, al revés. Encima, si recordáis, yo hice público mi diagnóstico en plena pandemia, junio del 2020. Entonces, yo lo que no quería añadir, vamos a decir, era otro punto de tristeza, otra preocupación a la gente. Al revés, justamente lo que yo trato de explicar y transmitir es que, a pesar de todas estas dificultades, de estas limitaciones que en mi caso y en nuestro caso los enfermos de ELA nos genera la propia enfermedad, la vida merece la pena. Y merece la pena porque hay muchas cosas y muchas maneras para disfrutarla. Yo era de los que creía que solamente la disfrutaba si estaba activo. Yo solía decir muchas veces, o me solía decir a mí mismo, yo estoy 2 días sin hacer deporte y me cambia hasta el carácter. Me enfado, estoy más cabreado, o sea, el carácter a peor. Y ahora os puedo decir que no después de 2 días sin hacer deporte, sino 2 meses, 2 años, me ha cambiado el carácter. Pero curiosamente creo que no a peor, sino a mejor. ¿Y en qué ha mejorado? Pues que creo que soy más paciente, creo que tengo el tiempo y la necesidad, en cierta manera, de reflexionar un poco más también todo lo que ha sido mi vida y todo lo que puedo hacer, ¿no? A partir de ese momento. Y en ello estoy. Sí, pero el Míster no se cansa nunca. Bueno, sí, el Míster se cansa todos los días. Sí, sí, sí. Entonces yo suelo decir, mi madre muchas veces me dice, pero Juan Carlos... Su madre, perdón, es Camino, tiene 95 años, es una mujer increíble, o sea, sigue viviendo en el mismo piso de Orcoyen donde vivían ellos, que eran 6 hermanos. El piso no tiene ascensor y la madre vive ahí tan feliz. Recuerdo que cuando fuimos a verla,
había ido a la peluquería incluso el día antes porque... Hombre, si no, no reciben. Había ido a la peluquería el día antes y estuvimos charlando con ella y nosotros nos fuimos a hablar, Ramón y yo nos fuimos a hablar con tus hermanos y con los padres de María, y se quedó Lu con ella. Estuvo como 2 horas hablando con una lucidez impresionante, explicando toda la historia de los Unzué Laviano. Él es más laviano que Unzué, sí, porque habla mucho. Así es. ¿No? Pensaba que era más Unzué hasta que mi padre nos dejó, ¿no? Y entonces ahí yo suelo decir que hemos conocido a nuestra madre en su esencia, ¿no? Con todas sus características, sus virtudes y sus defectos, que son pocos, ¿no? Entonces yo lo que he podido refrendar estos últimos años es que soy más laviano que Unzué, y lo vais a poder comprobar. Pues mira, mi madre suele decir, Marcos, que claro, cuando me ve, pues que de pronto estoy en Vigo, que a los 2 días le llamo desde Oviedo, que a los 4 días estoy en casa, allí en Pamplona, me dice, pero ¿no te cansas? ¿No estarás haciendo demasiadas cosas? Y le digo, mamá, claro que me canso, pero de eso se trata, ¿no? Al final, curiosamente, le digo, me canso prácticamente igual el día que estoy activo y que estoy de viaje o que hago una charla como el día de hoy, que el día que estoy todo el día o en la cama o en el sofá. Entonces pones en la balanza, ¿no? Y dices, mira, ya que me voy a cansar, prefiero cansarme activo y haciendo y sintiéndome bien que estando en la cama, pues que a veces hay que equilibrar y hay que intentar, bueno, pues eso, que el cuerpo esté más o menos bien, pero bueno, lo que trato es de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y sobre todo, como te decía antes, tener la sensación de que me siento útil. Creo que eso es indispensable para todo ser humano, ¿no? Y yo a día de hoy me sigo sintiendo útil. Pero mucho más de lo que imaginabas. Porque las sensaciones, o sea, cuando te acompañamos, porque nosotros vamos en la rúa, o sea, con todo el permiso para expresarlo así, nosotros vamos en la rúa, y voy a contar una anécdota que vivimos en Oviedo. Yo estaba en Oviedo porque Ramón y Lu no pudieron venir, y hay una señora que cuando acaba el acto con Juan Carlos se me acerca, tendría 60, 65 años, y me dice, ¿tú vas a hablar con Juan Carlos? Y yo, sí, ahora hablaré con él. Digo, ¿me puedes decir una cosa? Digo, sí, yo le digo, dice, dile que ahora iré a mi casa, le daré un beso a mi marido, que no entenderá nada, porque está enfadado con él, y le daré un abrazo y le diré que muchas gracias por permitir vivir este día con él. Y digo, se lo digo, dice, sí, dígaselo, dice, porque la sensación de que perdemos el tiempo en tonterías, en bobadas, en cosas que no son trascendentes, y que eso tú sin querer le estás dando ese valor a las demás personas que te escuchamos y que te vivimos. Bueno, esa es una de las reflexiones, ¿no?, que yo he hecho durante este tiempo. No sé exactamente la razón, no sé si alguno de vosotros la conoce, pero nos cuesta expresar muchas veces las emociones, ¿no? Y el primero a mí, también cuando estaba bien, ¿no? Entonces, no sé qué nos lleva a tenerlas dentro, interiorizarlas, pero no exteriorizarlas. Y sobre todo, yo digo, exteriorizarlas cuando tenemos algo positivo que contar. Porque normalmente solo somos ser más atrevidos cuando tenemos algo negativo, ¿eh? A veces lo decimos directamente, o a veces incluso peor, utilizamos a un tercero, para criticar, para enjuiciar muchas veces, ¿no? Y resulta que cuando tenemos algo positivo que decir a otra persona, no se lo hacemos saber. Entonces yo digo, no esperemos a mañana. Yo lo que estoy aprendiendo es, si cabe, a aprovechar un poco más el aquí y el ahora, el presente, ¿eh? Esto lo decimos muchas veces, pero se nos olvida rápido, ¿eh? Y una de las cosas que obviamente deberíamos de hacer más es esto. Y aquel día en esa charla, y por ahí viene y de esta forma contextualizo ese momento con esa señora, yo les explicaba esto, ¿no? Por favor, salgan de aquí de la charla, y si tienen algo positivo, alguna persona a la cual se lo tienen que comunicar, háganlo ahora. No esperen a mañana. Y bueno, esa mujer parece ser que me hizo caso, ¿no? Pues encantado de la vida. Imagínate el marido. Bueno. El marido, cuando llegó la señora, dice, es que estaba enfadado por una tontería. Digo, no hace falta que me explique la tontería. Digo, pero simplemente compártala y disfrútela. Y aquí en aquel momento estábamos en Oviedo, y ahora estamos en Barcelona, y por cierto quiero agradecer a Casa SEAT que nos haya abierto las puertas de este salón tan maravilloso y donde nos sentimos, aunque parezca mentira, solos. Sí. Estamos tú y yo mano a mano. Y en aquel momento percibí algo también que
que ya sabes, pero que hasta que no lo ves, estaban veteranos del Sporting, veteranos del Oviedo. Tú en el Oviedo no jugaste nada. O sea, Sí. ¿Cuántos partidos jugaste en el Oviedo? De Liga ninguno, en 2 Cero, años. 0 y 0. Y de Copa creo que fueron 7 en total, Sí, entre las 2 temporadas. No jugaste nada. Y había veteranos... De hecho, el equipo que menos partidos jugué en toda mi carrera deportiva. Claro. Y había veteranos del Sporting, que estaba Branedo, que se puso en pie, que era la sensación de decir... ¿Eso qué significa para alguien como tú? Es decir, esa sensación de... Pues yo creo que lo que refrenda esto no es que él me lo exprese a mí nada más. Yo creo que lo que confirma esto es que el deporte es fantástico. O sea, que el deporte nos da la posibilidad de adquirir unos valores espectaculares, que además yo digo que nos sirven si somos profesionales, pero también si no lo somos. O sea, al final, practicar deporte y practicar deporte colectivo yo creo que es un privilegio. Porque, ya te digo, de forma inconsciente muchas veces tú estás adquiriendo, estás interiorizando unos valores que te van a servir para el resto de tu vida. Y ese día, pues lo que demuestra el fútbol es que a pesar de haber sido rivales en un momento dado, cuando hay un momento de dificultad, cuando hay un momento en que te llaman para echar una mano, para acercarte a estar con uno que ha sido rival, se olvidan los colores, ¿no? Y lo que priorizas es la persona. Y yo con Ablanedo, pues como colega de puesto, evidentemente tenía muy buena relación y me hizo mucha ilusión ver a esos excompañeros del Real Oviedo, pero también algunos de los rivales o exrivales del Sporting de Gijón, ¿no? Ahora todo el mundo dice que eres una persona inspiradora. Pero en el fondo no eres inspiradora por lo que haces ahora, sino inspiradora por lo que has hecho durante todo tu camino, que tú no eras consciente. Vas a Sevilla, hablas con Monchi y está entregado a ti, pero no porque ahora estés enfermo o dejes de estar enfermo, sino por todo lo que habías hecho en aquel momento. Vas a Tenerife, vas a Pamplona, evidentemente, o sea, pero ¿a ti quién te inspira? Pues yo creo que he tenido la fortuna, junto a todos mis hermanos, de tener una educación magnífica, que hemos tratado, yo creo, de trasladar al día a día y no olvidarnos de ella, ¿no? Yo creo que yo recibí mi padre no era tampoco de, como decíamos, de expresar demasiado las emociones, ¿no? Era más de hacer, más que de decir, ¿no? Pero sí, por ejemplo, él hablaba siempre de la honestidad, del trabajo. Si vas a hacer las cosas, si vas a hacer un trabajo, cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces, da lo mejor de ti, hazlo lo mejor posible. Porque además, curiosamente, cuando actuamos de esa manera, yo creo que los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Yo así he sentido, ¿no? Incluso ahora cuando hablábamos del Real Oviedo, yo suelo contar en las entrevistas que curiosamente es el equipo que menos partidos he jugado, pero que más querido me he sentido por los compañeros, por el propio vestuario. ¿Y por qué? Pues primero porque no me querían porque salía el domingo y hacía un par de paradas y en un momento dado ganábamos un partido, porque el míster no me ponía, entonces tenía que estar en el banquillo. Entonces yo creo que me querían justamente por mi actitud, por mi forma de ser, ¿no? De lunes a sábado, tú cuando juegues o no juegues, tú al final eres uno más dentro del grupo y lo que tratas es de convencerle al entrenador de que te tiene que poner el domingo, ¿no? Aunque no te haya puesto el anterior, o esa por lo menos era mi idea, ¿no? Yo he disfrutado, yo también he dicho muchas veces que me he sentido un privilegiado porque para mí el fútbol no ha sido un trabajo. O sea, a mí entrenar era poder practicar mi pasión. Entonces yo estaba siempre con una cara pues contento, satisfecho, alegre, porque en definitiva estaba pues eso, disfrutando, ¿no? De cada uno de esos entrenamientos, independientemente del rol que yo tuviera, ¿no? Entonces, en ese vestuario, sobre todo yo creo que me han querido porque el domingo, el día de partido, que es el momento que el míster no puede poner más que a 11 y evidentemente tiene que dejar fuera de ese 11 a unos cuantos jugadores, es cuando tú sientes que no puedes ser partícipe porque no te pone el entrenador. No te sientes tan involucrado ese día. Entonces, ¿yo qué hacía? En el fondo, y creo que de forma muy egoísta, y aquí es donde voy a hacer la reflexión, en que quería también ese día, a pesar de que el míster no me ponía, sentirme partícipe. ¿Y cómo lo podía hacer? Pues ayudando
a los compañeros. Yo en aquella época ya era un jugador veterano, tenía 34 años y había muchos chicos jóvenes en aquella plantilla. Entonces, bueno, pues cuando veías a un chico que iba a jugar y estaba nervioso, pues tratabas de tranquilizarle. Cuando veías a alguno un poco disperso y tal, pues lo ponías un poco en su sitio. Esta sensación de intentar ayudar y dar algo, ¿no? Pero es que, curiosamente, yo esto solo decía una amiga mía psicóloga, Inma Puig, que esto partía desde el ego personal que tenemos todo ser humano. Y yo en aquel momento lo que quería, y no de forma consciente, era sentirme partícipe, sentirme involucrado también ese día de partido, aunque el míster no me pusiera. Y entonces esta amiga psicóloga me dijo, sí, Juan Carlos, ese es el egoísmo que deberíamos de generar. Ella le llamó egoísmo altruista, que es el que se ve beneficiado ambas partes, el receptor y el que está transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que seamos todos capaces de generar ese tipo de egoísmo, ¿no? Pero tú sientes que lo estás generando ya. Pero no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Sí, pero es lo que decíamos antes, Marcos. Yo creo que el fútbol, en este caso, un deporte colectivo como el fútbol, lo que te enseña rápidamente es que solo no vas a ningún sitio. Y si encima eres portero, imaginaros, ¿a dónde vas? Y si ¿A dónde vas solo? ¿No? Si vienen aquí los indios con la flecha por todos los lados. Y si eres portero moderno en el siglo pasado, menos aún. Bueno, pues no se te caía el larguero a ti. Sí, no, yo la verdad es que no. Me han hecho goles de bastante lejos, por estar lejos de la portería. Por eso. Pero bueno, eso también me dio otras cosas, ¿no? Me metieron a un gol por esa razón, pero también disfruté mucho desde esa manera de jugar, ¿no? Porque tú no querías ser portero, hay que explicarlo. Lo hemos dicho muchas veces, pero no querías ser portero. Sí, en el libro lo explicamos muy bien, ¿no? Yo, curiosamente, y creo que fue una gran suerte, yo creo que fui portero porque era el menor de 6 hermanos, 5 de ellos chicos. Además, el anterior a mí tenía 6 años más que yo. Y entonces, claro, yo quería jugar con mis hermanos cuando yo tenía 7, 8, 9 años, ¿no? Era un crío y yo era una persona súper activo. O sea, yo creo que tenía un punto casi ahora que dicen hiperactivos, ¿no? Esos que no paran quieto un segundo. ¿Y qué hace un hiperactivo jugando de portero? Pues justamente jugaba de portero porque era el único sitio donde me permitían mis hermanos o la cuadrilla de mis hermanos jugar, ¿no? Y fíjate lo que es la vida, lo que al final al principio podía parecer, y seguro que me llevaría un revolcón y estaría allí enfadado en la portería y quieto, pues acabó siendo una suerte. ¿No? Bueno, sí, tampoco te podías mover mucho. En aquella era de 40 metros tampoco había mucho espacio para movernos. Explicamos lo que es una era, porque igual estamos en una ciudad grande. Sí, bueno, pues es un campo de fútbol de los antiguos en los pueblos que no había portería. No estaba delimitado, no había rayas, no había porterías, poníamos un par de piedras o un par de mochilas y ya estaba la portería hecha, ¿no? Y el larguero y los palos, eso eran siempre cosa del portero. Tiraban arriba y tal, y esa pasó por encima al larguero. Y los que habían chutado no decían, no, eso es gol seguro, gol seguro. De hecho, para ubicar la era, que es, como bien sabéis, para el tema de agricultura, para el tema de cereales y todo eso, la era estaba a entre 50 y 100 metros de la casa de María. Sí, muy cerca. Muy cerca de la casa de María y a 1 kilómetro y medio de la casa de mamá, de camino, donde él iba, y no solo iba a jugar a fútbol, sino que iba a ver a María. Bueno, mataba a 2 pájaros de un tiro. Y además hacía buenas actuaciones para ver si le pillaba. Sí, pero no fue tan fácil como parece. Bueno, no fue fácil, sí, se hizo la fuerte, sí. No me lo puso fácil. Por eso. ¿Y ahora cómo procesas tu día a día? ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cómo le das tanto y tan profundo sentido a todo lo que estás haciendo? Desde el día en que lo comunicas públicamente hasta, primero con el libro, luego con el fantástico documental de Mónica Marchante, Movistar, que es una maravilla. Es que eres inagotable en ese aspecto. No te podemos seguir el ritmo, ¿de verdad? Pues yo creo que todo viene como consecuencia de algo, ¿no? Y la consecuencia, ¿cuál es? Primero, que los medios de comunicación les interesa lo que yo en un momento dado les puedo contar. Claro, interesa
a que tú puedas contar algo diferente. Entonces, bueno, pues la llegada ha sido, vamos a decir, unos cuantos meses desde hacer público mi diagnóstico, donde hemos ido sembrando tanto el libro como el documental, como otro documental también os tengo que decir que estamos grabando aquí con una productora de TV3 y que en unos meses también saldrá a la luz. Vamos a decir que hemos estado sembrando para recoger, ¿no? Y bueno, pues como consecuencia en un momento dado pues de presentar el libro, pues ya no solamente que aparecen las presentaciones del propio libro en diferentes ciudades donde yo he vivido, sino que como consecuencia pues aparecen entrevistas, aparecen charlas de este tipo y claro, llega un momento en que eso, bueno, pues más o menos ya es historia y aparece el documental y el documental vuelve a generar un poco. Entonces, todo es un poco consecuencia de, ¿no? Hay que seguir haciendo cosas diferentes, pues en definitiva, para que la ELA esté en la mente, yo no digo de todas las personas, ni debe estar además, vamos a decir, mucho tiempo, pero por lo menos sí que se conozca, que cuando te hablen de la ELA digas, vale, pues yo ya la ubico esta enfermedad y sé más o menos de qué se trata, ¿no? Y sobre todo, yo lo que digo, ya te he comentado, ¿no? Cuando yo hice público, yo no quería preocupar a nadie. O sea, esta no es una cuestión de que todo el mundo va a saber a pie juntillas qué es la ELA, qué consecuencias tiene y que esté todos los días en su mente. No, sería estúpido pensar eso. Además, eso creo que no sería positivo, ¿no? Entonces, yo lo que trato nada más es de informar y de que llegue, vamos a decir, esa información al mayor número de personas, ¿no? La primera capa está conseguida, llegar a la gente, conectar con la gente, explicar a la gente lo que es la enfermedad y cómo se tiene que visibilizar. La segunda es la más difícil. Aquí tenemos una persona muy importante del Gobierno de Cataluña, que es que también llegue a los políticos, que los políticos puedan influir sobre vosotros, pero no solo sobre vosotros los enfermos, sino sobre las familias, que son el eje que tienen que soportar la enfermedad. Sí, esa es la realidad, ¿no? O sea, al final yo he percibido en estos meses y año, ya casi, ¿no? Año prácticamente 2 años, que la gente anónima ha reaccionado muy rápidamente, ¿no? Y no digo que reaccione exclusivamente para echarnos una mano pues a través de una pequeña donación, no, es que ha habido mucha gente, por ejemplo, que ha reaccionado y nos ha intentado ayudar pues generando en un momento dado, oye, Juan Carlos, ¿qué te parece si organizamos un campeonato de golf solidario y en beneficio de la ELA y tú decides dónde lo vas a donar? Esto, por suerte, se ha repetido en muchas ocasiones y no os podéis imaginar qué satisfacción encuentra uno personalmente con esta actitud de mucha gente, ¿no? Algunos conocidos y cercanos, pero otros no tan conocidos y tan cercanos, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo creo que ha habido una reacción rápida en general la gente, vamos a decir, de la calle. De la calle, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final cuando yo creo que escucháis o me escucháis o nos escucháis de qué se trata la ELA, de qué consecuencias tiene y sobre todo de cuál es la cruda realidad para la mayoría de los pacientes de ELA en nuestro país, pues evidentemente os quedáis impactados. Yo lo siento así, ¿no? Entonces veo que rápidamente aparece esa reacción, esas ganas de ayudar. Sé que en el aspecto político pues cuesta más. Estos tiempos normalmente son mucho más lentos de lo que nos gustaría y de lo que necesitamos, ¿no? Pero también estamos en un momento y en un proceso en que, y aquí tenemos al consejero de Salud, nos hemos reunido y tengo esa esperanza por lo menos de que vamos a conseguir que algo cambie en favor de los afectados de ELA. Y eso evidentemente sería ya la satisfacción máxima, ¿no? Diría yo. Estás agitando el magma. Sí, bueno, al final, yo creo que al final los políticos no dejan de ser personas y evidentemente están condicionados pues, por el rol que tienen y por los tiempos que genera o que necesita a nivel burocrático, administrativo, cualquier cambio, ¿no? Pero yo estoy seguro que también en lo personal hemos llegado a esos políticos, ¿no? Pero yo les animaría a que intentemos facilitar, ¿no? Esos tiempos
también en este caso a los enfermos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que nosotros reivindicamos o que tenemos es que todo el tema burocrático conlleva un estrés muy grande y sobre todo un tiempo demasiado largo para conseguir pues, tu incapacidad laboral, tu discapacidad y tu grado de dependencia, ¿no? Que son un poco las tres patas de la mesa en cuanto a ayudas o a un dinero que te debería de corresponder y que yo creo que se puede facilitar, que en vez de recibirlo 8 o 10 meses más tarde de tú hacer los papeles, que se pueda recibir en un momento dado de forma automática, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que normalmente se diagnostica a través de descartar que es otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces suele haber mucho tiempo desde los primeros síntomas hasta el día del diagnóstico. En mi caso fue 1 año y medio. Y podemos estar hablando de ese espacio de tiempo como media, por la información que yo tengo de otros compañeros. Entonces, imaginaros también el día que el neurólogo o la neuróloga te va a decir que tienes ELA, que tienes una enfermedad incurable con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. ¿Vosotros creéis que ese neurólogo, ese profesional o esa neuróloga no se va a asegurar al 100% de que es ELA? Al final lo que te están dando casi es una sentencia de muerte. Entonces ellos realmente se aseguran, estoy seguro, bueno, solo por el tiempo que requiere ese diagnóstico, se aseguran de que es ELA. Entonces yo digo, ¿qué necesidad hay de que tengamos que pasar por como un tribunal médico al cabo de 6 o 8 meses para que ratifiquen que tienes ELA? No podemos evitar ese estrés extra a una persona que ya le habrá costado seguramente aceptar ese tipo de diagnóstico. Entonces, es uno de los problemas, ¿no? que tenemos y uno de los aspectos que estamos reivindicando, ¿no? Yo creo que el otro aspecto importante también, más allá de la investigación, que evidentemente sabemos todos los pacientes que es la solución, y necesitamos que haya más inversión pública en la investigación de la ELA. Hay un estudio que habla de que el 80% del dinero que se investiga o se invierte para la investigación de la ELA es privado y solamente el 20% es público. Entonces yo creo que esto lo tenemos que cambiar. Y como os decía, el mayor problema en cuanto a tema económico para muchas de las familias es el tema de los cuidadores. Esa es la clave. Claro. Nosotros, curiosamente, como consecuencia de pasar nuestra enfermedad en nuestro domicilio, nosotros somos derivados a servicios sociales en el momento del diagnóstico. Entonces, claro, nosotros al final no dejamos de ser enfermos. Y nosotros lo que reivindicamos es que somos enfermos que en un momento dado de la enfermedad requerimos de cuidadores, de cuidados profesionales, que realmente sean sanitarios, que en un momento dado conozcan cómo tratar a un enfermo de ELA. Entonces, esto desgraciadamente no ocurre. Los gastos que conlleva el tener esos 3 cuidadores, en el momento que nosotros somos dependientes 100%, 24 horas al día, 365 días al año, imaginaros, estamos hablando de 3 sueldos, 3 cuidadores. Primer problema que nos encontramos, que no encontramos cuidadores formados. Entonces, eso ya es un primer problema. Segundo problema, que cuando los encontramos o los formamos, eso corre de nuestra cuenta. Entonces, yo suelo decir más o menos, vamos a poner un sueldo de 1.500 euros. Por 3, estamos hablando de 4.500 euros exclusivamente en cuidadores en un mes. Si esto lo multiplicamos por 12, 14 pagas, ¿qué familia tiene los ahorros? ¿Qué familia es capaz de sobrellevar este gasto? Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, yo digo que las ayudas entiendo que se tienen que relacionar con las consecuencias de las enfermedades. A nosotros no nos pueden tratar pues, como un enfermo de cáncer, por ejemplo, pues porque nosotros no pasamos como un enfermo de cáncer, por ejemplo, 3, 4 o 5 meses los que necesiten en un hospital. Nosotros no ocupamos una plaza una cama en un hospital. Segundo,
no tenemos ni tratamiento ni caro ni barato. Y ningún enfermo de cáncer, yo he pasado también por ese problema de próstata, en un momento dado, vamos a decir que nos ponemos a pensar en cuánto cuesta ese tratamiento o ese día a día en el hospital, ¿no? Porque se hace cargo la Seguridad Social, nuestra sanidad pública, que además yo creo que yo en un porcentaje muy alto estoy muy contento del nivel que tiene esos sanitarios y de la sanidad pública que tenemos. Pero en este caso, claro, nosotros nos dejan un poco de lado, nos dejan en servicios sociales y la sensación que tenemos es que estamos, pues eso, un poco desangelados, desprotegidos, porque además, lo que decimos, esos gastos, vamos a decir que no generan un problema en una familia con recursos bajos, que sería igual de importante, no, que estamos hablando de familias con recursos medios que realmente se ven en la complicación o en una situación muy complicada para poder mantener la enfermedad. Y para mí hay algo que a mí por lo menos me rompió el corazón, os lo digo con toda sinceridad, cuando yo empecé a informarme y a enterarme de que había compañeros de enfermedad que en el momento, sobre todo cuando ya les tenía que hacer una traqueostomía para poder estabilizar la enfermedad y para poder seguir viviendo, decidían dejarse marchar. Y hay 1000 razones, muy respetables todas, para dejarse marchar en un momento dado. Y ahora tenemos la ley de la eutanasia, ¿no?, que está ahí para en un momento dado tener ese derecho a una muerte digna. Y me parece muy respetable cualquier razón que en un momento dado tenga un afectado. Pero, por favor, no podemos permitir que la razón que le lleve a ese afectado a dejarse ir sea porque siente que es una carga inasumible económica para su familia. Eso creo que como sociedad, como país, no lo deberíamos de permitir, ni con un enfermo de ELA, ni con un enfermo de cualquier otra enfermedad. No sé si en otras enfermedades, sinceramente, se da, pero creo que no lo podemos permitir en este país, sinceramente. Gracias. Es en el fondo, como siempre bien dices tú, reivindicar el derecho a una vida digna. Así es. O sea, tú puedes elegir morir o Sí. puedes elegir vivir, pero Sí. En la dignidad de elegir morir también está la dignidad de elegir vivir. Así es, esa es la realidad. Esa es la realidad y eso es lo que realmente reivindicamos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, yo estoy esperanzado en que algo va a cambiar. Está cambiando un poquito, ¿no? No, y no soy de hacerme falsas expectativas, evidentemente que me estoy ilusionando y no es poco, y tampoco quiero tirar la casa por la ventana, ¿no? No, que vas a tirar el chupinazo pronto, ¿eh? Bueno, eso también es verdad, eso también es verdad. Vas a tirar el chupinazo pronto, ¿eh? Bueno, pues mira, es otro momento fantástico, primero como navarro, como pamplonés, ¿no?, pues de poder tirar el chupinazo de las fiestas de San Fermín, de tu tierra, de tu ciudad, ¿no? Pero yo digo sinceramente que me hace mucha ilusión porque sé que como consecuencia de yo estar allí vamos a poder dar visibilidad. Estás tú, pero en realidad hay 4.000 como sin tú. duda, sin duda. Yo voy a sentir que está todos mis compañeros de equipo, como así les llamo, allí cerca mía, ¿no? Y lo que vamos a poder dar es, como consecuencia de tirar ese cohete, pues es un momento y en un día muy especial, visibilidad a la enfermedad, ¿no? Bueno, otro momentito de ruido, entre comillas, ¿no? Pero llevas muchos, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir. Sí. Sí. Mientras las cosas no cambien, como buen navarro, como he dicho antes, cabezota, y con los compañeros que tengo de enfermedad, porque ya antes os he dicho que yo, algunos me llamaban mister, pero os puedo asegurar que tenemos en el equipo unos cuantos cracks, pero espectaculares. Y mira que me ha tocado convivir en el fútbol con muchos de los mejores de unas cuantas generaciones. Y hablo de Maradona, y hablo de Leo Messi, hablo de Iniesta y de muchos otros, ¿no? De Ronaldinho. De Ronaldinho y compañía. Neymar, de Suárez. Sí, muchos. Y os puedo decir que yo siento que estos sí que son cracks, con todas las letras. ¿Y por qué? Pues mirar, os voy a dar un ejemplo.
a mí son personas que me inspiran. ¿Y por qué me inspiran? Pues porque yo en un momento dado decido ir a hacerles una visita o me lo han pedido ellos. Oye, el último, por ejemplo, Sabú, el jugador del Sporting de Gijón. Sí, por ejemplo, ¿no? Marcel Sabú, un exjugador también. Fui a su casa a conocerlo personalmente, aprovechando que estaba en Oviedo, ¿no? Entonces, cuando estás con ellos, hay unos cuantos casos, en un estado avanzado de la enfermedad, y os explico, comunicándose a través de sus iris y una pantalla, alimentándose a través de una sonda, respirando o viviendo, como quien dice, a través de un respirador después de haberse hecho esa traqueostomía. ¿Sabéis lo que me muestran? Lo primero es una sonrisa como la que yo tengo hoy. ¿Y sabéis lo segundo? Que me transmiten es que la vida, a pesar de todas esas limitaciones que ellos tienen, merece la pena, que quieren seguir en este mundo. Entonces yo digo muchas veces, ¿cómo estamos desaprovechando este mensaje? En un momento en que la sociedad, ¿qué día? No nos levantamos con la portada de un periódico y chicos y chicas en un momento dado que han decidido dejar este mundo porque no le encontraban sentido, entiendo. Más jóvenes y menos jóvenes. Entonces, en un momento que está ocurriendo esto, realmente desaprovechamos que gente con estas limitaciones, que en este caso enfermos de ELA, manden un mensaje de este calibre. Yo os puedo decir que no desaprovecho ni un solo minuto. Y cada vez que salgo de su casa, curiosamente antes decía que parece que tú estás dando, que tú estás ayudando en algo, y al final lo que te das de cuenta es que lo que acabas es recibiendo de forma multiplicada. Y yo salgo de su casa reforzado, porque en el fondo sale también ese punto competitivo posiblemente que me ha generado el tipo de vida que yo he llevado. Y pienso, si Jordi, si Marcel, si Noemí, si Itzi han sido capaces de mantener esa sonrisa en esa fase de la enfermedad, con todas esas dificultades, si me transmiten que la vida merece la pena, a pesar de todo lo que están viviendo, yo voy a ser capaz. Entonces, eso realmente es inspirador. Eso sí que inspiran, bajo mi punto de vista. Sí, pero en el fondo tú recibes y luego tú proyectas. Sin querer, pero lo proyectas. Sí, porque cuando la gente te escucha, tú les estás inspirando a ellos. Bueno, pues ojalá que así sea. Yo estaría encantado. Es más, yo suelo decir, o ya solía decir anteriormente, ¿no? Cuando hacía charlas relacionadas con mi vida, con el deporte, ¿no? Yo no quiero que cuando haces una charla la gente salga y pasa también como entrenador y haga esto porque sí. ¿Me entiendes? Porque lo haya escuchado no. Yo creo que merece la pena ya solamente esta charla, por ejemplo, la de hoy, si alguno de vosotros sale de aquí y por un momento he sido capaz de hacerles reflexionar. Y después que tome cada uno sus decisiones. Entonces, ojalá que eso ocurra hoy también y ojalá que pueda inspirar en un momento dado, ya no afectados de ELA, sino a cualquier persona, ¿no? Pero para hacer algo que yo tampoco he hecho en su momento. O sea, cuidado, me parece que estoy aquí y yo lo he hecho todo bien. No, yo he cometido muchos errores. Y he sido un tío muy normal, muy del montón, que también, pues eso, se ha quejado de cosas estúpidas en muchos momentos, que obviamente no ha valorado lo esencial. O sea, todos esos errores los he cometido. Pero en este caso, como estoy, vamos a decir, en este otro lado, y tengo ese tiempo para reflexionar, lo que trato es de que se haga la luz un poco y que alguien en un momento dado no tenga que recibir un diagnóstico como el mío o no tenga que pasar por un momento de dificultad para valorar lo esencial. Y al final lo esencial es tener salud, poder emocionarse, poder pensar, poder comunicar y poder sentir. Y eso es lo que yo siento que voy a poder hacer hasta el último día de mi vida, aun con esta enfermedad. Entonces, como creo que eso es lo esencial, pues creo que va a merecer la pena, o eso es lo que espero, o eso es lo que trato hasta ese último día, que espero que sea lo más tarde posible. Gracias. Tenemos que acabar, porque
porque tú y yo podíamos estar aquí, solo falta Ramón y Lu, ya podemos estar 6-7 horas hablando, como cuando empezamos el libro. A ver si vas a ser Marcos López de Laviano. No. Yo creo que he salido a mi madre, me parece. Sí, bien. Sí, un poquito. Si queréis algún tipo de preguntas, estamos aquí abiertos a cualquier pregunta, evidentemente para Juan Carlos. Aquí. Sí. Espere, un momentito, que le van a poner el micrófono. Mire. Fractura de tercer y cuarto cervical, diagnóstico mortal seguro. Y lo que dice usted de los políticos, yo pasé muchos tribunales médicos, pero muchos tribunales de catedráticos. A mí me negaron el examen en la escuela de ingeniero, habiendo aprobado el curso. Y a medio examen venir el director de la escuela superior y decirme, usted no puede examinarse porque no está en condiciones físicas. Gracias a Dios esto ha mejorado. Tuve que recorrer a muchas facultades que me negaban hasta que encontré farmacia y hoy soy doctor en farmacia y ya jubilado. Qué bueno. Pero las dificultades en papeles y cosas que ponen les cuesta entender todavía un poco a la gente. Sí. Muchas gracias. Nada, gracias a usted. Un placer. ¿Alguna pregunta más? Nunca pensé que diría esto. Allí tenemos otro. Sí. Un aplauso y un agradecimiento a la familia de Juan Carlos, que se lo merece. Pues sí, en eso creo que tienes muchísima razón, porque al final ya no un enfermo de ELA, que evidentemente, como ha dicho antes Marcos, esta es una enfermedad que no condiciona solamente al paciente, sino a su entorno más cercano, ¿no? Yo creo que cualquier persona cuando está en dificultad, cuando no tiene salud, lo que necesita es sentirse arropado. Si además esos que te arropan son tu gente cercana, tu familia, tus amigos, eso es impagable. Y eso, evidentemente, creo que lo necesitamos todos y se agradece. Se agradece absolutamente porque es sinceramente muy necesario. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, estamos en un país que la familia tiene fuerza. Que tiene fuerza y que esos valores y esa educación que nos han dado nuestros padres, bueno, pues ha surgido efecto. Yo por lo menos lo siento así. Y es una de mis mayores satisfacciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aquí. Ah, perdón. Es que ¿Cómo no veo reaccionaste el día que te dieron la noticia y al llegar a casa y al informar a tu familia o tus hijos? Pues a ver, estaba mi mujer conmigo el día del diagnóstico. Nosotros es curioso y yo digo que creo que el doctor Rojas, que fue el doctor neurólogo que me dio esa primera, la primera noticia, lo hizo muy bien. Porque nosotros la anterior visita, estamos hablando de marzo más o menos del 19, ya nos dejó caer un poco que yo tenía, evidentemente, ya los síntomas que iba viendo y tal, que tenía una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa, pero no nos dijo claramente qué era, ¿no? Y bueno, él consiguió que a mí eso tampoco me generara incertidumbre y lo que sí generó es que el día 1-2 de julio, que fue la visita, el día que me dio el diagnóstico, yo fuese con la idea allí de hacerle la primera pregunta, y clara. Y le dije, doctor, ¿yo qué tengo? ¿Esclerosis múltiple o ELA? Entonces me dijo, ELA. Yo tuve la sensación de que él generó que yo fuese el que dijese realmente lo que tenía en vez de ser él directamente. Y creo que acertó, por lo menos en mi caso, plenamente para que esa noticia no tuviese un impacto grande, ¿no? No lo tuvo, de hecho. Sí, es verdad que fuimos en moto a San Pau, mi mujer y yo,
volvimos y, bueno, evidentemente con los cascos puestos tampoco tienes mucha posibilidad de hablar, pero yo lo estuvimos 2-3 horas que no intercambiamos palabras entre nosotros, ¿no? Pero yo digo que el día siguiente al diagnóstico hice y me comporté de la misma manera que el día anterior al diagnóstico. Y creo sinceramente que hay una palabra clave, o por lo menos esa es mi opinión, y es que yo de forma natural acepté que la ELA también formaba parte de mi vida, como la habían formado otros momentos de frustración, de dificultades a través del deporte y también de éxitos y de alegrías, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de aceptar algo además que no podemos controlar, que no podemos cambiar, tenemos la posibilidad de jugar esas malas cartas, muy malas que tenemos, pero de la mejor forma posible. Y curiosamente, lo que os puedo asegurar, que el primer beneficiado, ¿sabéis quién es? Tú. Yo. El primer beneficiado somos nosotros mismos, si somos capaces de llevar a cabo esa aceptación. Y como consecuencia, lo que va a ocurrir es que se van a ver beneficiados toda esa gente que queremos, todo ese entorno familiar y de amigos, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que esa fue un poco la sensación que yo tuve, ¿no? Y que creo que a día de hoy mantengo. Y creo que me ayuda a llevar esta enfermedad de la forma que lo llevo, ¿no? Fue, si me permites, un poco bruto al comunicarlo a la familia. Sí, directo, más que bruto, directo, ¿no? No, pero es que es curioso, sí, es curioso porque no es lo habitual en mí. Por eso lo digo. Sí, yo normalmente, pues eso, me suelo extender, suelo tener más problemas para ser conciso y claro que para alargarme en un momento dado en una contestación o en querer expresar algo, ¿no? Y curiosamente ese día que se lo hicimos saber a nuestros hijos, evidentemente fue el día más emotivo de todos los que hemos vivido, pero curiosamente fui muy claro. Entonces no teníamos nada planeado, en un momento dado estábamos los 5 en casa, mis 3 hijos, mi mujer y yo, y después de comer les dije, os tengo algo que decir, sentaros por favor en el sofá. Y les dije claramente, vuestro padre tiene ELA, esta es una enfermedad sin cura y tiene una esperanza de vida de media entre 3 y 5 años. Así, como si nada, como si tienes un catarro, ¿no? Pues eso es lo que me salió. Y sinceramente no me digáis o no me preguntáis por qué, pero es lo que me salió. Quizá a veces pensando digo, pues quizá tenía necesidad también de hacérselo saber ya a mis hijos, ¿no? Y en cierta manera sí os puedo asegurar que en el momento que se lo hice saber y después a mi madre y a mis hermanos, que eran verdaderamente también lo que me preocupaba un poco, el cómo se lo iba a transmitir a mi madre, es bueno, pues un poco de la manera que lo sentía y que... ¿Cómo eres tú? Sí. Es así, ¿no? Ni más ni menos. ¿Más preguntas? Una más. Sí, por aquí. O sí, un par. Aquí hay una chica. Un par. Y Hola Juan Carlos, nada, Sí. primero agradecerte tu tiempo y las palabras de hoy. A mí me gustaría saber qué mecanismo utilizas o qué te dices a ti mismo cuando, por ejemplo, pues sientes que no tienes energía o cuando tienes un mal día, ¿no? Que imagino que los habrás pasado. Pues eso, ¿qué te dices a ti mismo para seguir siendo optimista y para seguir adelante? Pues mira, aunque no te lo creas, a día de hoy te puedo decir que no he tenido ese día de bajón. Y no me preguntéis por qué, pues eso, un poco lo que decía antes, ¿no? Yo creo que la palabra aceptar que esta es parte de mi vida también y que la tengo que disfrutar. Creo que ayuda mucho, como he dicho aquí en unos cuantos momentos, el que yo siga sintiéndome útil. Yo creo que eso es imprescindible para todo ser humano, diría yo, ¿no? Sentir que tú eres útil de una o de otra manera, y hay muchísimas, miles y miles, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ayuda en cierta manera pues a no tener esos días de bajón. Seguramente que por cómo es la enfermedad, por las consecuencias que tiene, aparecerá ese día, ¿no? Pero cuando llegue, pues no soy de adelantar momentos y menos momentos negativos, lo trataremos de gestionar de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay algo también que es interesante, ¿no? Yo creo que al final
siempre, lo único y siempre podemos, vamos a decir, tener bajo nuestro control es nuestra actitud. Y es muchas veces difícil mantenerla y ser positivo. Pero al final yo tengo la sensación, por ejemplo, que somos al final lo que pensamos. Y si nosotros nos vamos repitiendo, y a mí me están ayudando todas estas charlas, todas estas que hago, al final te acabas creyendo, lo que te acabas repitiendo. Evidentemente yo no puedo contar y no lo cuento. Yo esta enfermedad voy a encontrar la solución y me voy a curar de ello. No, porque no es una realidad, o sea, no hago ese tipo de comentarios. Pero sí lo que trato es de, pues eso, de ser positivo. O sea, además cuesta lo mismo, digo yo, ser positivo que ser negativo. Entonces, ya que tenemos la posibilidad de elegir, elijamos ser positivos, ¿no? Que además yo creo todas las situaciones que tengamos, por complicadas que sean, tienen su parte positiva. Entonces, aferremos, ¿no?, a ellas, ¿no? Y intentemos pues tenerlas en la cabeza y repetírnosla, porque al final, vuelvo a repetir la redundancia, creo que somos lo que pensamos. La última, por favor. Sí, hola Juan Carlos. Mira, aquí. Sí, Aquí. hola. Sí, yo tengo una duda, ¿no? Tal como tú dices... Sí, acércate, por favor, sí, para que te escuche. Tal como dices... ¿Ves cómo ese entrenador te manda ya? Sí, ya lo veo. Digo, tal como indicas, ¿no? Una de las cosas que sobre todo es ser positivo, ¿no? Y entrar en una normalidad, ¿no? Para ti esta enfermedad forma parte ya de tu vida y de todo eso, ¿no? Pero una cosa es lo que tú pienses y la otra es lo que tu familia, tus amigos, etcétera, pues, ¿por qué? Porque te quieren, porque se preocupan, porque dicen, un día tendrás días malos, supongo, otros tendrás días buenos. Entonces, ¿cómo poder afrontar, ¿no?, con todo esto? Porque pueden sin querer agobiar un poco, ¿no? O, no sé si me explico. Sí, a ver, yo creo que me estás diciendo que... O te puede impedir, de alguna manera, llegar a esa normalidad que tú dices. Pues mira, yo he tenido suerte, en cierta manera, porque de inicio lo que he tenido la sensación que a mi entorno más cercano también ha aceptado, pues que su padre, su marido, su hermano o su hijo tiene ELA y él además lo acepta de esta manera, ¿no? Yo creo que para mí, en el fondo, mi familia, mi entorno más cercano, lo que ha sido es una motivación. Y os cuento un detalle, por ejemplo. Mi mujer hace unos cuantos meses, un día me dijo, Juan Carlos, no me gustaría que sientas que es una obligación estar tú bien para que nosotros nos sintamos bien. Y entonces yo le contesté a mi mujer rápidamente, María, no es una obligación, es mi motivación. A mí me ayuda saber que si yo estoy bien, vosotros vais a estar mejor que si yo estoy, vamos a decir, deprimido o triste, ¿no? Entonces, a mí me ayuda. Es esa energía, yo creo, pues que uno necesita para seguir adelante cada mañana cuando te despiertas, ¿no? Entonces, bueno, yo... seguramente que hay otras personas que en un momento dado lo ven como un agobio, ¿no? Y bueno, pues cuando están en esa situación, yo lo que digo muchas veces, yo a día de hoy no he necesitado recurrir a profesionales, ¿no?, que me ayuden en un momento dado, porque no he sentido esa depresión o ese bajón o ese duelo. Pero entiendo perfectamente que haya gente, y suele ser lo normal, que requiera de esa ayuda. Entonces, que no tengamos ningún miedo. Pero ya no solamente, fíjate, esta es otra de las reflexiones que me has escuchado, Marcos, más de una vez, ¿no? Yo creo que nosotros venimos de una generación también donde, como decíamos, yo estoy encantado con la educación de mis padres, pero también había un punto, yo creo, en que mi padre, sobre todo, y éramos 5 chicos, como os he dicho, lo que nos transmitía, y más que de palabra con los hechos, es que el hombre de la casa, ahora que estamos en un momento también de igualdad y tal, como que el hombre de la casa no se podía quejar. Y por una parte está bien. O
sea, porque eso te hace pues, más resiliente, más ambicioso y cuando llegan los momentos de dificultad, pues eso seguramente que te va a ayudar en un momento dado a superarlos. Pero yo digo que curiosamente, y los he vivido personalmente, hay momentos en que esa debilidad, ese problema, te bloquea y no eres capaz de solucionarlo de forma personal. Entonces yo digo que lo que tenemos que hacer, y os puedo decir que yo por experiencia personal lo he hecho, es transmitírselo a alguien más cercano, más alejado, que todos tenemos, porque tenemos todos seguramente mucha más gente que está deseosa de si en un momento dado nos puede echar una mano para hacerlo. Entonces yo os puedo decir que solamente el hecho de transmitirla a esa otra persona, a mí ya ese problema me alivió y ayudó a encontrar la solución. Pero suelo decir que si con la ayuda de esa persona tampoco eres capaz de solucionar ese problema, es el momento de recurrir a un profesional que te va a ayudar a desbloquearte y a poder seguir adelante. Y sobre todo yo creo que lo que percibo a día de hoy es como que, sobre todo a los chicos jóvenes, como que les cuesta más normalizar que esas incertidumbres, que esos problemas, que esas dificultades, que esos problemas que acaban llegando en la vida no les llegan más que a ellos y se sienten diferentes y se bloquean por sentirse débiles. Y no, yo creo que lo que tenemos que hacer es normalizar, porque al final, de la misma forma que aparecen momentos de éxito y de alegría y de júbilo, también aparecen momentos complicados y difíciles. Entonces, normalizar que son parte de la vida y que justamente, o yo por lo menos como experiencia personal suelo decir que he aprendido mucho más de esos momentos complicados que de los exitosos. Porque muchas veces cuando tienes un momento de éxito lo que haces es no hacer autocrítica. Y parece que cuando has ganado, sobre todo a través del deporte, crees que todo lo has hecho bien. Y no. Cuando has ganado y cuando has tenido éxito, hay muchas cosas que las has hecho mal, a pesar de ganar. De la misma forma que cuando pierdes, y esto como entrenador, y he tenido muy buenos maestros, cuando pierdes hay muchas cosas en ese partido o en ese momento que has hecho bien. Entonces hay que buscar, vamos a decir. En esto, vuelvo a repetiros, aquí os hablo ahora de maestros. Yo he tenido a Johan Cruyff, he tenido a Bilardo, he tenido a Luis Aragonés, he trabajado con gente como Guardiola, como Frank Rijkaard, como Luis Enrique, entonces gente de primerísimo nivel. Pero sabéis, una de las cosas que ellos tenían muy en mente es que jugaban muy bien con equilibrar los momentos anímicos. Y esa sensación de que cuando la cosa ha ido bien es cuando tú tienes que apretar y cuando tú puedes mejorar más, y hay que ser más autocrítico en ese momento. Y sin embargo, cuando la cosa estaba peor o había peores resultados, tratar de enganchar al grupo, al equipo, a través de esas cosas que había hecho bien, ¿no? Entonces, jugar un poco como a diferente ritmo. La gente, el resultado ha sido positivo, yo te bajo un poco a la tierra. ¿Estás en el infierno pensando que no hay nada positivo, que esto no se puede superar? Pues busco la manera de equilibrar, ¿no? Y creo que eso posiblemente, sin darme cuenta y de forma inconsciente, pues igual ha hecho que también mi forma de ser y esa forma de actuar que antes hablábamos ante la adversidad, ante esta situación que estoy viviendo, me ha ayudado, ¿no?, a actuar así. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Estamos. Un placer. Sí, he sufrido un poco. ¿Ya te has relajado? Ya, un poco. Y ahí, para despedir el acto, el director del diario, de mi diario, cuando tú llegabas aquí, yo estaba en el periódico y cuando te fuiste al Sevilla seguía en el periódico, o sea, imagínate. Pues sí, imagínate. Nos conocemos de hace unos cuantos años. Aquí está con nosotros Albert Sáez, el director. Muy bien. Nada. Només 30 segons, perquè crec que no es pot dir res més, per agrair-vos a tots, a cadascú de vosaltres que heu vingut. Crec que heu vingut convocats pel periòdico, però sobretot convocats pel míster i per la seva capacitat de comunicar i d'explicar una experiència molt intensa
Aquestes trobades formen part d'aquesta reinvenció que fem ara als diaris, que anem descobrint que no érem només un full de paper, sinó sobretot un grup de gent que compartíem moltes coses a través de la informació, a través del periodisme, i avui crec que hem aconseguit això amb un grau excel·lent gràcies al Juan Carlos. Com sabeu, una dels nostres leitmotiv com a diari són les persones. Jo crec que avui hem conegut a una gran persona, però sobretot a una persona que ens ha donat moltes claus per ser persones, per cada dia. Aquest espai que li vam posar això d'afterwork per tenir un moment d'expansió després de la feina, jo crec que avui tots tornarem a casa sense els problemes de la feina, que són bastant menors, però molt carregats d'energia per realment disfrutar i intentar fer que la nostra també sigui una vida plena, cadascú com puguem. Gràcies, Juan Carlos, moltes gràcies. Gràcies també al Marcos, al Ramon, per haver fet aquest llibre i per compartir-lo amb nosaltres. Seguirà el Marcos molt de temps al periòdico. No està en el mercado. No. Ya no lo eches ni con agua caliente. Exacte. I també vull agrair al conseller Argimon que ens hagi acompanyat avui, que crec que també és un testimoni de com des de la política també es pot estar al costat de les persones i en aquest cas d'una gran persona com el Juan Carlos. Gràcies, de veritat, míster, i seguirem les teves ordres fidelment. Gracias a vosotros por darme este espacio, este tiempo y sobre todo, como has comentado, pensar en las personas. Yo creo que esto es clave. Gracias. Gracias.